acerca de unción y recompensa. Diga conmigo unción y recompensa. Say with me, anointing and reward. Quédese por un minutico de pie. Stand up for a little bit. Después lo voy a dejar que se siente por 2 horas. I'm going to let you be sit down for 2 hours later. Y miremos juntos una porción de la Escritura. And let's see together the portion of the scripture. Con reverencia lo hacemos, ¿verdad? With reverence. Y dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 8 y In the versículo scriptures- 39. The scripture says in Acts 8, 39, Esta Escritura está refiriéndose a un hombre llamado Felipe, this word is talking about Philip, que en este momento está caminando con otro hombre que la Biblia lo llama como el eunuco, he's walking with another man, que es el etíope. and he's Ethiopian. Pero aquí le voy a leer solamente esta pequeña porción y luego vamos a entrar un poco más And profundo. I'm going to read this small version, portion right now. We're going to go deeply after. Dice la Escritura que cuando subieron del agua, And when they came up out of the water, el Espíritu del Señor the Spirit of the Lord arrebató a Felipe. carried Philip away. Y el eunuco no le vio más And the eunuch saw him no more. y siguió gozoso su camino. And he went on his way rejoicing. Hay 3 puntos que yo quiero resaltar en esta pequeña porción de la Biblia There's 3 points that I want to highlight on this portion of the Bible. y que quiero que nos impactemos de la palabra de Dios. And I want us to get impacted by the Word of God. Dice la Escritura, cuando subieron del agua, The scripture says that when they came up out of the water, hemos aprendido que el agua es un medio donde Dios se manifiesta. we learned that the water is where God manifested. Y cuando hay un movimiento de agua, hay una manifestación del poder de And when Dios. there's a movement of water, there's a manifestation of the power of God. Pero sigue la Escritura y nos dice But then the scripture says que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. that the Spirit of the Lord carried Philip away. Para que Dios venga y te arrebate, For God to come and take you away, tiene que haber algo diferente en ti. there has to be something different in you. Y arrebatando a Felipe, dice la Escritura que se lo llevó. And when he took away Philip, Eso significa que hay unción y poder. it means that there's anointing and power. Diga conmigo, unción y poder. Say with me, anointing and power. Ahora, no lo vio más, pero el eunuco quedó satisfecho. So these men didn't see him anymore, but he was satisfied. Él quedó con una llenura del Espíritu Santo He was full of the Holy Spirit. que no necesitó más nada para seguir feliz caminando. He didn't need no more for him to be rejoiced. Hoy vamos a hablar acerca de un pasaje que está en la Biblia en el libro de Hechos 8, We're going to speak about a passage that is in Act 8, para que podamos entender allí cómo lograr la unción so we can understand how we can get anointing a través de la obediencia y de la fidelidad. through obedience and faithfulness. Si usted desea eso, dígale al Señor gracias. Dios le bendiga. If you want this, give a shout of praise to the Lord and say thank you. Pueden sentarse. You may be seated now. La Escritura nos dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. The scripture says that if you're loyal on the few, on the little things, he's going to put you on the big things. Y aquí vemos un hombre llamado And we see a man called Felipe. Philip. Este Felipe This Philip es el evangelista, is the evangelist, que también se llama del mismo nombre como está el discípulo cercano de Jesús. that is also known as the closest disciple to God. Pero este Felipe es uno de esos 70 discípulos. Este es uno de los 70 He's one discípulos of the 70 disciples que, aunque no fue de los 12, pero tenía algo especial que lo colocó a una altura como el de los 12 even though he was not on the 12, he was in the same height as the 12. que estuvieron muy cerca al Señor. That they were really close to the Lord. En esa porción que leímos allí, In this portion that we read here, nos dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe It says- después de que él bautizó al eunuco. it says that the Spirit of the Lord carried Philip away after he baptized the eunuch. Y que el eunuco no lo volvió a ver. And he says that these men didn't see him anymore. Pero luego dice en el versículo 40 But then he says in verse 40 que Felipe se apareció en una región o en una ciudad que se llama Azoto. he says that Philip found himself at a city called Azotus. Oiga, en un pueblo que se llama Azoto, no que estaba en Azote, no, In a Azoto. town that was called Azotus. Él aparece allí He said he found himself there y aparece predicando. and he was preaching.
Para que una persona sea levantada de ese lugar y puesto en otro lugar, For a person to get taken away from one place and put in another place, tiene que ser alguien muy especial. it has to be someone very special. Porque ese hombre llegó caminando al desierto. Because this man was walking on the desert. La escritura nos muestra que después se subió al carro en el que iba el eunuco, el etíope. The scripture says that then he got on the carriage that the eunuch was going to. Y después desaparece y se va en un viaje espacial. But then he disappears and he goes in a special trip. Y en esa época no habían drones ni nada de eso. In that era, there was not like, Simplemente fue algo sobrenatural. it was something supernatural. Aunque la ciencia no lo crea, Even though science doesn't believe it, Dios se mueve como Él quiere a través de su espíritu. God ¿Cuántos moves dicen however amén? he wants to move according to the Amén. Spirit. Amen. Así que no lo vieron más, So he didn't see him anymore. pero después lo vieron en otros lugares predicando. Incluso dice la escritura que estaba en Azoto y en una tierra que se llama Cesarea. But then they saw him preaching in Azotus and Caesarea. Ahora, Felipe es un ejemplo a seguir. Philip is an example that we should follow. Porque así como nosotros, un día él reconoció a Jesús. Because the same way that we one day did it, he Amén. acknowledged Jesus. Si usted dio ese paso, denle un aplauso al Señor. If you took that step, you get a shout of praise to the Lord. Pero la diferencia está en que Felipe no se quedó en la primera etapa. The difference is that Philip didn't stay in the first step. Él decidió avanzar y caminar conociendo cada vez más y más y más de lo que Dios traía a través de Jesús. He decided to walk and keep going more and more so he can know more of what Jesus had for him. Y tomó una decisión And he made a choice. y se rindió al servicio de la obra de Dios. And he surrendered to the service of the work of God. Al punto que dice la escritura que un día lo hallaron lleno de sabiduría To the point that said that one day people said that this man was really wise. y lleno del Espíritu Santo. And he was full of the Spirit. Entonces dice que los apóstoles, y estaba Pedro, Juan, lo nombraron a él como diácono. And then the apostles, when Peter and John was there, they call him an usher. Y fue uno de los que escogieron para trabajar junto con ellos. And he was the one that they picked so that he can work with them. Si usted va a la escritura en el libro de Hechos capítulo 6, If you go to Acts 6, se encuentra que ellos dicen, no está bien que nosotros estemos limpiando las mesas you see that they say it's not okay for us to be cleaning the tables cuando nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio. when we have to go and preach the gospel. Entonces dice, busquemos otros 7. So they said, let's look for 7 more. Oiga, dice 7 varones llenos del Espíritu Santo. Let's look for 7 men that they're full of the Spirit. Oiga, llenos del Espíritu Santo para limpiar las Full mesas. of the Holy Spirit to clean the tables. Así lo dice. This Pero además dice que tuvieran sabiduría but also they have to be wise. para que hagan ese trabajo mientras nosotros nos vamos a ministrar la palabra. So they can do that work while we go and preach the gospel. Nos muestra la escritura que en ese tiempo no cualquiera podía ser diácono. The scripture says that nobody can be the deacon. Para que before. ser diácono debía ser lleno del Espíritu Santo. To be a deacon, you had to be full of the Holy Spirit. Y eso era algo que Felipe había logrado con integridad. And this is something that Philip achieved with integrity, Él había logrado con la persistencia. with persistence. Él había logrado eso con mantenerse firme y comprometido con lo que había decidido hacer. He achieved this by being committed to what he chose to do. Porque hoy a veces anhelamos mucho los dones del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Because we want the movement of the Holy Spirit in our life, Pero no queremos pagar ningún precio. but we don't want to pay the price. Queremos llegar a la iglesia y ya mismo recibirlo. We want to come to church and get the gifts right away. No, eso no es barato, eso no es cheap, como decimos. This is not cheap, no es barato. Eso es precioso, eso es valioso. This is precious, this is worthy. Y hay que pelearlo. And we have to fight for En la it. iglesia clamamos por un avivamiento, In the church, we cry out for a revival. pero no damos un paso al frente. But we don't take a step forward. No nos movemos para dejar todas esas corrientes del mundo We don't move to leave the world behind y caminar de la mano de Jesús. and walk on the hand of God. Cuando usted camina de la mano de Jesús, When you walk by the hand of God, usted la tiene agarrada todo el tiempo. you're holding on all the time.
Si usted supiera lo importante que es eso, If you understood how important this is, 24/7 estaría agarrado a la mano de Jesús, 24/7 you will be holding on to Jesus. porque está recibiendo permanentemente lo que Él tiene para su vida y no lo va a dejar perder. Because constantly you're going to be receiving what He has for your life and you're not going to lose it. Los discípulos estaban llenos del Espíritu The disciples, they were full of the Spirit. y en cada lugar donde ellos iban se manifestaba el poder de Dios. And everywhere they go, the power of God manifested itself. Simplemente porque esos discípulos Just because of the disciples, no eran unos simplemente miembros, they were not just members. no eran miembros de una congregación ni de un grupo. They were not just members of a congregation, of a group. No, ellos eran verdaderos seguidores de Cristo. They were actually true followers of Jesus. Diga, yo soy un seguidor de Cristo. Say with me, I'm a follower of Jesus. Créalo, yo soy un seguidor de Believe it, Cristo. I Diga, am a follower of Jesus. porque gracias a eso Because thanks to this, ellos pudieron hacer muchas cosas más, como dice la Escritura, que Jesús hizo. they were able to do more things, as the scripture says. Y dice que ahí donde él estaba, en Hechos 8, 5, 8, And in Acts 8, 5 and 8 says, él predicaba y se manifestaban y se liberaban esos demonios que estaban ahí. it says that whenever he went, he will preach and the demons will run away. Se levantaban paralíticos. Lame people was walking again. Y en toda ciudad donde él llegaba había gozo, dice la And in Escritura. every city that he will get, there was rejoicing. Así que cuando usted llega a la iglesia, So whenever you get to church, usted no se puede quedar simplemente como un espectador. you can just stay there and watching. Usted tiene que moverse al siguiente paso. You have to move to the next step. Porque Dios quiere que usted sea un hacedor. Diga conmigo, hacedor. Because God wants you to be a doer. Él no lo quiere ver a usted ni tibio, You ni, don't want to look, ni look at you caliente. lukewarm, porque lo va a vomitar. because he's going to throw you up. Y Felipe fue uno de esos hombres que dijo, yo voy a iniciar la preparación, y siguió. Philip was one of the men that said, I'm going to get prepared, and he went. Y por eso lo reconocieron como un hombre de verdad que tenía la llenura del Espíritu And Santo. that's why he was known as someone that was full of the Spirit. Él no se asustó cuando lo empezaron a chocar y a golpear. He didn't get scared when he started to get hit. Él no echó para atrás cuando habían problemas. He didn't give up when the problems came. Él, cuando hubo situaciones difíciles, decidió moverse hacia adelante. When when difficulties came, he decided to move forward. Porque ellos sabían que igual como hoy hay mucha necesidad en muchos pueblos. Because he knew that there was so much need on many towns. Y Dios quiere que eso se mueva hoy también. And God wants that to happen again. En esa época había un hombre que se llamaba Saulo On those times, there was a man called Saul. y golpeaba y perseguía a todo cristiano. And he was persecuting Christians. Hoy también hay Saulos Today, we have persecutors as well. disfrazados de otra manera They have other clothes. que vienen y te golpean a ti They come and hit you. para que tú no avances a hacer el trabajo que Dios te manda. So you don't move forward to do the work that God wants you to do. La diferencia es que hoy esos Saulos no son de carne y hueso. The difference is that now those souls are not from flesh and blood. Esos Saulos son como la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, He says the scripture says that we don't have our battle is not against flesh and sino es que bones, contra espíritus but it's against spirits y potestades que se mueven. and powers that move. Y dice que en ese tiempo Saulo, perdón, que And he después, says those times Saul, bueno, después se llamó Pablo, ya se lo then dije. his name changed to Paul. Pero Saulo estaba ahí persiguiendo a todo el mundo y hacía poco habían golpeado a Esteban. But he was just persecuting people, and not long ago he killed Y con esa Stephen. cantidad de piedra que le mandaron al hombre lo mataron. And when they stoned him, they killed him. Imagínense que matan a uno allí y el otro sigue predicando. Imagine somebody get killed next to you and you keep preaching. Para poder que eso se dé tiene que ser que en usted hay algo poderosísimo, For that to happen, something powerful have to be in you. que tiene un llamado You have to have a calling, y que no se detiene. and that you're not going to stop. Cuando hay limitaciones y persecuciones, When you have limitations and persecution, la iglesia no se puede detener. the church cannot stop. Dele ese aplauso al Señor. You shout La a praise to iglesia the Lord. tiene que fortalecerse. You have to get stronger. Y usted y yo somos la iglesia. You and I are the church. Y a nosotros como iglesia la crisis no nos ha debilitado. And crisis hasn't made us weak. Ustedes lo han vivido con nosotros por muchos años. You have been here with us for many years. Nos quedamos sin lugar físico donde reunirnos. We didn't have a place anymore where to gather. Pero avanzamos y encontramos otro lugar. But we moved forward and we found Nos another echaron place. de ese.
They kicked us out of that one. Nos movimos a otro. We moved to other one. Nos cambiaron los horarios. They changed our schedules. Vamos a otro. We go to another one. Nos cerraron las puertas en la pandemia. They closed the doors in the pandemic. Y seguimos. And we keep going. Avanzamos. We move forward. Usamos la tecnología. We use technology. Empezamos a hacer todo a través de We tecnología. started doing everything through the technology. La iglesia no se detuvo. The church didn't stop. En medio del obstáculo avanzamos. In the middle of the obstacle, we Y moved llevamos forward. ahora 9 años. And now we have 9 years Que hace que empezamos la escuela de that discipulado. we started the discipleship school. Denle ese aplauso al Señor. Give a shout of praise to the Lord. Emociónese. Yo creo que usted ha estado ahí también. I know you've been there before. Y después de esos 9 años hemos tenido mucha oportunidad con líderes, con hermanos que han dicho, Señor, heme aquí. After those years, we have many people saying, Lord, send me. Valientes y esforzados que no han renunciado. Brave people that they haven't quit. Y ustedes van a ver algunos de ellos hoy. And you're going to see some of them today. Que si nos persiguen por un lado, nos metemos por el otro. That if they persecute us from one side, we're going to go to another side. Y eso es lo que tenemos que aprender de los apóstoles. And that's what we have to learn from the apostles. Que ellos entendieron que la lucha no era de ellos. They understood that the fight was not theirs. Que la lucha es de Jehová de los That the ejércitos. battle is the Lord's. Así the que armies. la iglesia tiene que entrar y trabajar con sabiduría. So the church have to come in and work with wisdom. Y en medio de nosotros, aquí hay hombres que Dios quiere usar. And in the middle of us, there's many here that God wants to use. Hay mujeres que Dios quiere usar y quiere llenarles del There is Espíritu. women that they want to be, that God wants to use. And they Así wanna que be- no bajemos ningún esfuerzo para ganar las almas. Let's not stop any efforts to win the souls. Una alma es importante. A soul is important. Una persona que llega es importante para Cristo. A person that comes is important for Christ. Y tenemos que seguir en ese punto que la palabra nos dice. And we have to keep going in this point that the word Ir tells us. y hacer discípulos. Go and make disciples. Hoy tenemos que hacer algo más. Usemos las redes. Dejemos de usar las redes mal. Today we can use the social media. Let's stop using it for bad things. Hagamos de ella una herramienta para que el enemigo sea destruido en las vidas de muchos. Let's make a tool out of it so the enemy doesn't destroy more lives. Usted no sabe cómo puede afectar un mensaje a una persona que está por allá lejos y encerrado en un cuarto. You don't know how a message of you is going to affect other one that is enclosed in a Quizás room. tiene un pensamiento de depresión que lo Maybe quiere they have a thought of depression. llevar al suicidio, They want to kill themselves. llevar a tomar una decisión equivocada. They want to make the wrong choice. Pero si usted toma esa decisión de enviarle alguna palabra de aliento, If you make that choice of sending a word, va a haber un cambio. you're going to see a Y change. sea inteligente, hágalo cortico. Be smart. Do No it le va a short. mandar una predicación del pastor Leo porque Do not send them a preacher, Pastor Leo, hay que dar privado, because they're going to stop there. sino algo corto que lo impacte para que diga, Something short that is going to impact them. tengo que hacer algo. I have to do something, Porque ese es el sueño de Dios. because that's the dream of God. Que todos lleguemos al arrepentimiento y que seamos salvos. That all of us repent and we can be saved. No nos podemos quedar en lo mismo, We can't stay in the same spot, aunque nos persigan. even though we're getting persecuted. Pablo perseguía al pueblo en ese tiempo. Saul was Perdón, persecuting Saulo the people. perseguía, gracias. Saulo perseguía al pueblo, Saul was persecuting the people, pero ellos perseveraban. but they were persevered. Ellos seguían. They will keep going. Y Dios quiere que usted y yo avancemos, And God wants you and I to move forward, que busquemos la presencia del Espíritu Santo, for us to seek the presence of the Holy Spirit. porque no puede haber ni un avivamiento en nuestras vidas Because we cannot have a revival in our lives si no hay un movimiento del Espíritu Santo. if we don't have a movement of the Spirit. Y Dios está buscando hoy en el siglo XXI And God is seeking today in the 21st century, Felipes. Philips. Levanten la mano si usted es un Felipe. Raise your hand if you're a Philip. Y como no entendió, quédese hasta el final para que entienda quiénes son los Felipes. And because you didn't understand, you got to stay to the end now. Son hombres decididos, perseverantes, These are people that they are decided, they persevere. dispuestos a empezar limpiando las mesas They're willing to start cleaning the tables hasta llegar a ser grandes siervos así como Felipe, until they are great servants, as Philip was. el cual usaba a Dios para hacer milagros. The one that God used to make miracles. La to do mayoría de miracles. los predicadores que ustedes ven en la televisión Many of the preachers that you see on TV o en sus móviles, en sus teléfonos, or in your phones, él no entiende móviles, pero yo le digo, sí, es un phone. Y dice que la mayoría, les quiero decir que la mayoría de los predicadores que hay
todos empezaron sirviendo. Most of those preachers that you see, they started serving. Es la forma como Dios quiere que nosotros aprendamos. This is the way that God wants us to learn. Yo empecé enseñando I started teaching muchos años atrás, no les digo cuánto para que no me miren las many caras. years ago. Pero después tomamos una decisión y decidimos ser ujieres. But then we made a choice and we decided to be ushers. Volvimos otra vez a empezar de otro nivel porque queríamos experimentar de verdad lo que era servir. We started from another level because we wanted to experience what it was to serve. Y de esa manera Dios empezó a preparar un camino en nuestras vidas. And this is how God started to prepare a way in our life. Porque a veces queremos simplemente la plataforma y no hacemos nada para prepararnos. Because many times we only want the platform and we don't do anything to get ready. Pero la escritura nos dice que necesitamos avanzar de la mano del maestro But the scripture says that we need to move holding on to his hand, the hands of the teacher, y necesitamos obedecer. and we need to obey. Diga conmigo obediencia. Say with me, obedience. La primera característica de un verdadero seguidor de Cristo es The obediencia. first characteristic of a true follower of Jesus is obedience. Todos conocemos la palabra obediencia, We all know the word obedience, pero si nos cuesta obedecer. but it's really hard for us to be A obedient. todos. Everybody. Y en los Felipe del 21 And the Phillips of this time, necesitamos tener adoración, we need to have worship, rendición, surrender, oración, prayer, pero también necesitamos obediencia. but we also need obedience. Y usted no espere otra cosa en esta casa. And don't expect nothing else in this house. Si usted viene a la iglesia de Dios, exquisita presencia en If- Rogers, Arkansas, USA, If you come to this church, usted espere llegar a un lugar donde va a adorar a Dios. you have to expect a place that you're going to worship God. Y hay un tiempo y un espacio para que usted se rinda y adore a Dios como si estuviera en el tabernáculo. And there's going to be a time and space for you to surrender to God as you were in the tabernacle. Porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Because this is what God wants us to do. Y para ser lleno del Espíritu Santo, And for us to be filled of the Holy Spirit, la clave es perseverar the key is to persevere y obedecer. and obey. No anhele una unción si usted no obedece. Do not desire an anointing if you don't obey. No anhele unción si usted no está dispuesto a votar lo que no le agrada a Dios. Do not desire anointing if you are not willing to throw away what God doesn't get pleased on. Dios nos ha llamado a hacer algo diferente. He called us to do something different. Hoy teníamos nuestra sección al principio, lo que hacemos para los líderes. We had our teaching today, what we do for the leaders over there in the morning. Y estaba claro lo que el Señor manda a la iglesia. And it was really clear what God wants us to do as a church. Y nosotros queremos que haya una generación que se rinda a Cristo. We want a generation that surrenders to God. Y por eso en esta iglesia tenemos actividades, tenemos programas, And that's why we have the program, we have activities in this church. tenemos un ministerio de educación que ahora llamamos Ministerio de Educación Continua. And we have a new ministry now that we call a Ministry of Continuous Education. Tenemos las madrugadas de oración, We have the mornings of the prayer mornings, los tiempos de intercesión, the times of intercession. tenemos las reuniones de los jóvenes, We have the youth gathering, los tiempos de ayuno. times of fasting. Ahí Dios quiere que usted se meta para que se mantenga vivo en ese llamado que el Señor le ha hecho. That's what God wants you to get into so you can get alive in the calling that He gave you. Porque el Espíritu del Señor solo está en aquellos que han decidido rendir su voluntad. Because the Spirit of the Lord is only on the ones that surrender their will. Y cuando usted rinde la voluntad a And when you Dios, surrender your will to God, ahí sucede algo extraordinario. that's when something extraordinary happens. Es que usted humillado delante de Dios, usted puede escuchar y distinguir la voz de Dios. Is that whenever you surrender before God, you can know the voice of God. Usted puede diferenciar entre la voz del Espíritu, You can see the difference between the voice of the Spirit, del Espíritu Santo, the Holy Spirit, y en la voz de los espíritus inmundos. and the voice of the impure spirits. Pero si no pasas tiempo con Dios But y if you en don't spend time intimidad, with God in intimacy, no vas a poder distinguir la voz de Dios. you're not going to see the difference. La diferencia con la iglesia primitiva The difference with the primitive church, era que ellos tenían una comunión con el Espíritu Santo. it was that they had a communion with the Holy Spirit. Pero a diferencia hoy la iglesia quiere traer el mundo a la iglesia But the difference today is they want to bring the world to the y nos church. quieren hacer que nos parezcamos a ellos y no que ellos se parezcan a nosotros. And they want to be like them and not them like us. Y a Dios no le gusta que nosotros hagamos mezcla, And God doesn't like the mix. porque cuando mezclamos las cosas nos vamos a mover de la presencia de Dios. Because when we mix the things, we move away from the presence of God. Usted que está preparándose y que es un líder, If you're a leader, you're getting ready,
antes de hacer algo o traer algo nuevo a la iglesia, before you do something new to the church, yo le animo a que se pregunte. I encourage you to ask yourself. Pregúntese usted mismo, Ask yourself, ¿lo haría Jesús? would Jesus do it? ¿Jesús haría eso en su Would casa? Jesus do this? Porque usted se puede exponer a lo que Jesús hizo, que fue y levantó todas las mesas. Because you can get exposed to the thing that Jesus did when he flipped the tables. Pero si usted quiere que en la iglesia se haga, pregúntese, ¿eso lo haría Jesús? But if you want something to be done in church, ask yourself, will Jesus do this? Porque Él es el Señor de la iglesia y si Él no lo hace, Because he is the Lord of the church. If he's not going ¿por to qué do usted it, quiere traerlo? why you going to do it? ¿Por qué quiere cambiar las escrituras? Why you want to change the scriptures? Felipe pasaba tiempo con Dios Philip spent time with God. y sabía que cuando le hablaba el Espíritu Santo, And he knew that when the Holy Spirit spoke to him, él reconocía la voz del Espíritu Santo, he knew the voice of the Holy Spirit. a diferencia de otras voces. It was different from other voices. Él escuchaba la voz He heard the voice. y se lo voy a mostrar. And I'm going to show you. En esta porción de la Escritura, In this portion of the scripture, dice la Escritura, the scripture says, en el versículo 26, in verse 26, que el ángel del Señor habló a it Felipe. says, now the angel of the Lord said to Philip. Oiga, ¿por qué le habló? So why did he speak to him? Porque él era sensible a la voz de Dios. Because he was sensitive to the voice of God. Pero luego le dice, levántate y ve hacia el sur, But then he says, rise and go towards the south por el camino que que desciende de Jerusalén a Gaza. to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. Y dice la Escritura que entonces él se levantó. And the scripture says that he rose. Mire lo interesante, ahí no dice, Felipe llamó a su líder a ver si iba. It doesn't say here that Philip called his leader to see if No, he ahí was no going to go. dice que Felipe buscó Google a ver si era verdad que tenía que ir. It doesn't say that he Googled it. No buscó nada de eso, sino que él dijo, me voy, me llamaron. He didn't seek any confirmation. He said, I'm going. They called me. Porque en el camino él se iba a encontrar con alguien que dice la Escritura, un etíope eunuco, funcionario, ¿cómo es? Funcionario de Cadance, reina de los etíopes. Because he said that there was an Ethiopian, a eunuch, a court official of Candace. Oiga, y dice que él, ¿cuál estaba sobre todos sus tesoros? And he was in charge of all of the treasures. Y había venido a Jerusalén para adorar. And he had come to Jerusalem to worship. Pero dice también la Escritura que entonces cuando lo encontró Felipe, ahí Then he vio la says imagen, that when Philip encountered him, el etíope estaba leyendo las Escrituras. this man, the Ethiopian, was reading the scriptures. Y miró que estaba leyendo una escritura que Felipe conocía. And he said that he noticed that he was reading something that Philip knew. Porque estaba leyendo al profeta Isaías. Because he was reading the prophet Isaiah. ¿Y qué le dice Felipe a este hombre? And what did Philip say to him? ¿Y tú entiendes eso? And he said, do you understand what you're reading? Y el eunuco le dice, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me explica? And he said, how can I unless someone guides me? Y entonces dice la escritura que Felipe se subió y se fue con él. And he invited Philip to come up and sit with him. Felipe, ¿qué tenía? What did Philip have? Comunión con el Espíritu Santo. Communion with the Holy Spirit. Tenía intimidad con él. He had intimacy with him. Si usted quiere tener la llenura del Espíritu Santo, usted tiene que tener, además de obediencia, intimidad. If you want to have the fullness of the Spirit, you have to have not only obedience, but Felipe intimacy as well. reconoció la voz del ángel del Señor. Philip knew the voice of the angel. Luego reconoció la voz del Espíritu. Then he knew the voice of the Spirit. Y eso es lo que Dios quiere hoy para la iglesia. And that's what God wants from the church. Una iglesia que de verdad no se deje confundir con cualquier voz. A church that is not confused from any voice. Una iglesia que no se deje llevar por una corriente, simplemente por una emoción. A church that doesn't go with the current just because of the emotion. Porque me voy allá porque allá es mucho mejor. Oh, I'm going to go over there because it feels better over there. Y después de unos meses me voy para acá porque allá es otro mejor. And then after a few months you go, no, I'm going to go to the other one because I felt better. Y cuando usted menos piensa, usted tiene un espíritu que lo mueve para todos los lados. And when you least expect it, you have a spirit that moves you back and forth. Y en ningún lado crece. And you don't grow anywhere. Pasan 20, 30 años. You go 20, 30 years. Y aún dice, yo no entiendo, pero a mí me gusta la iglesia. And you still say, I don't understand, but I like church. Pero no siento nada. But I don't feel anything anymore. Pero cuando llegué aquí, yo sentí. But whenever I got here, I felt. Inmediatamente se va y no vuelve. And you go and you don't come back. ¿Qué pasó? What happened? Usted perdió esa atmósfera. You lost the atmosphere. Esa manifestación del Espíritu era para que usted
se despertara. That manifestation of the Spirit was for you to wake up. Y eso es lo que Dios quiere que hoy hagamos en la iglesia. And that's what God wants us to do today in church. Que de verdad tengamos discernimiento del Espíritu For us to have truly discernment of the Spirit. y no nos dejemos llevar por las apariencias. And not to have appearances only. La Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz. The scripture says, my sheep hear my voice. ¿Y qué más dice? Y me And siguen. they follow me. Oiga, diga conmigo, me siguen. Say with me, follow me. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, When we hear or listen to the voice of God, usted no necesita confirmación. you don't need confirmation. Usted no necesita que alguien le reconfirme lo que usted escuchó. You don't need for someone to come and reaffirm what you heard. Muchos escuchan una palabra que reciben. Many hear the word that they receive. Inmediatamente están buscando a alguien que se la confirme. And they looking or seeking for someone to confirm that word. Pero cuando reciben una palabra del enemigo, But whenever they receive a word of the enemy, a ese sí le creen. oh yeah, they believe it right away. Usted recibe una palabra que le dicen está enfermo y usted mismo lo cree. You receive a word that says, oh, you have this sickness, and you believe it right Inmediatamente there. no duerme porque ya se lo creyó. And you don't sleep anymore because you believed it. Yo le quiero decir a usted, confirmación significa duda. I want to tell you, confirmation means doubt. Y duda es del diablo. And doubting is from the devil. Porque cuando usted está seguro, usted dice, eso es lo que Dios me está hablando y Because- yo me quedo ahí. Whenever you're sure, you say, this is what God is telling me, and I'm staying there. La confirmación es para alguien que no pasa tiempo con Dios. Confirmation is for people that they don't spend time with Se lo God. voy a repetir. La confirmación es para alguien que no pasa tiempo con Jesús. Confirmation is for someone that doesn't spend time with God. La obediencia, Obedience, la intimidad, intimacy, nos hace ser llenos del Espíritu Santo. it makes us get full of the Spirit. Pero después de eso, But after that, hay algo que el Señor quiere que nosotros hagamos. there is something that God wants us to do. Y es que seamos perseverantes. Diga conmigo And it's perseverantes. for us to persevere. Say with me, persevere. Un verdadero discípulo de Jesús persevera. A true disciple of Jesus, they persevere. Un verdadero discípulo de Jesús dice, esa es mi silla y nunca va a estar vacía. A true follower of Jesus says, this is my chair and it never is going to be empty. Alabo a Dios porque algunos se adueñaron aquí de las sillas y nunca les podemos sentar otros ahí. I worship God because some of us here, Amén, gloria a we have a Dios. chair here that we El don't like día que nobody venga el sitting Señor there. por su iglesia ya sabe dónde lo va a jalar. When Jesus comes back for his church, he knows where you're going to be. Porque decidieron ser fieles, Because you decided to be faithful. perseverantes, You decided to be darle el primer lugar a Dios. to persevere, to give the first place Es to alguien God. que está firme en sus It's convicciones. someone that is firm in his convictions. Es alguien que se mueve conforme a la voz del Espíritu. You're someone that move according to the voice of God. Esos que perseveran son los que le han dicho al Señor, Señor, heme aquí. Those that persevere are the ones that told the Lord, Lord, I'm right here. Esos son los que no dejan de orar. Those are the ones that they don't stop praying. Los que están en las madrugadas. The ones that are there in the mornings. Los que se conectan aunque estén viajando, están escuchando la palabra. The ones that even though they're traveling, they listen to the word. Los que han decidido servir. The ones that decided to serve. Los que adoran a Dios. The ones who worship God. Así es como nosotros de verdad tendremos un verdadero avivamiento. This is how we're going to have a true revival. Dándole primero ese lugar a Dios en el corazón. Giving the first place to God in our hearts. Anhelando la llenura del Espíritu Santo. To give the fullness of the Holy Spirit. Para que con esa obediencia, So with that obedience, la perseverancia y la perseverance, intimidad, and intimacy, usted sea bendecido. you are blessed. Si usted tiene todo eso, usted tiene que tener una recompensa. If you have all of this, you have to have a reward. Porque Dios no miente. Because God doesn't lie. Dios te dijo, te la voy a dar y te la voy a entregar. God said, I'm going to give it to you and I'm going to give it to you. Él nos va a recompensar en gran manera. Mírelo He's bien. going to give you a reward in a great way, in a big way. Cuando trabajamos con corazones limpios, When we work with clean hearts, usted empieza a ganar la unción. you start to get the anointing. Porque la unción no la va a comprar. Because the anointing, you're not going to buy it. La unción no es algo barato. It's nothing cheap. La unción tiene un precio. The anointing has a price. Y ese precio lo pagamos nosotros de rodillas delante de Dios. And that's the price that we pay when we get in our knees before Usted va a God. la escritura y se encuentra un hombre que quiso comprar la unción. If you go to the scripture, you find a man that he wanted to buy the anointing. Porque vio que los discípulos estaban y la gente se sanaba, la gente caía. Because he saw the disciples preaching and people was healing and falling. Y ese hombre que se llamaba Moncho, Simón, And this man, his name was Simon,
Sí, el moncho ese dijo, no, yo quiero lo que ustedes tienen. So Simon said, I want what you have. Y les ofreció plata, billete. And he offered them money. Y Pedro lo mandó y le dijo, coja su plata y váyase. And Peter said, no, take that and go away. Ese dinero apesta. That's dirty money. Eso no sirve para nada. That doesn't work here. Hoy aquí en esta casa hay una invitación. Today in this house, there's an invitation. Para todo aquel que quiera tener una llenura del Espíritu. For all of you that want to have a fullness of the Spirit, Primero reconozca Jesús. first you have to recognize Jesus. Si usted estaba apartado, cometió algún error, reconcilie con el Señor. If you've been away or you made a mistake, come and reconcile with Venga a los God. pies de Jesús. Reconcile with God. De un Come to giro de Jesus. 180 grados. Take a turn Con un giro de 180. with 180 degrees. Es importante de los 180. It's very important, the 180 degrees. Los que estuvieron en la primera clase se acuerdan, ¿sí o no? If you went to the first class, you No es remember dar la that. vuelta, es regresarse. It's not going around. Por eso es que and do the enseñamos que 360. son 180 grados. That's why it's 180 degrees. Porque usted se devuelve Because you go back y deja atrás todo lo que a Dios no le agrada. and you leave behind everything that God doesn't get pleased on. Porque Él quiere llenarte con un vino nuevo. Because He wants to give you a new wine. Pero no lo quiere hacer con un odre viejo. He doesn't want to do a old container. Dios quiere que tú seas un odre He nuevo. wants you to be a new container. Porque el odre viejo Because the old container, se va a romper. the old vessel is going Y to el break. vino nuevo se va a regar. And the new wine is going to get poured. Póngase de pie, por favor. You may stand up. Dios quiere adorar, quiere hacer que usted le adore a Él en espíritu y en verdad. God wants you to worship Him in true. Y de esa manera Él quiere hacerte un odre nuevo. He wants to make you a new vessel. Adórale al Señor. Worship the Lord. Adórale. Worship the Lord. Es una de las cosas importantes para que nosotros tengamos la manifestación del Espíritu. This is a very important thing so we can have the manifestation of the Spirit. Y llene el corazón con el amor del Padre. And it's to fill the heart with the love of the Father. Y empiece a expresar ese clamor And you can start expressing this cry out que hay en su corazón. that is in your heart. Y que Él llene su lámpara And for Him to fill your con lamp ese aceite del Espíritu. with the oil of the Spirit. Cuando usted abra sus labios para adorar a Dios, And you open your lips to worship God. hágalo consciente de lo que usted habla con el Señor. Do it knowing what you're doing. Y entonces for the Lord. empiece a decirle, Señor, aquí en mi corazón